y finalicemos este tema. El hemólisis. ¿Por qué la hemólisis estaría relacionado con procesos de ictericia? Cuando empezamos con el proceso de hemólisis y la muerte de los glóbulos rojos y la fagocitosis, vamos a tener la división entre la parte de la globina y la parte del grupo hemo, ¿ya? Entonces, a partir de la globina vamos a tener la formación, o bueno, el residuo de formación de aminoácidos y en síntesis de proteínas, ¿ya? Como supongo lo han aprendido en la parte gastrointestinal. Pero la parte importante es que a partir del grupo hemo vamos a tener dos cosas que va a ser utilizar o reutilizar la parte del hierro y a partir de esto convertirlo en transferrina, que estas van a ir hacia la parte hepática también, y a través del grupo hemo convertirlo en biliverdina, posteriormente en bilirrubina no conjugada y recién en la parte hepática convertirlo en bilirrubina conjugada y hacer todo este proceso que ya hemos aprendido, ¿ya? Porque la hemólisis te puede llevar a un proceso de ictericia, porque si recuerden, este proceso de la muerte celular de los eritrocitos, pues es programado. Entonces, ¿qué ocurriría si tenemos un proceso de hemólisis fuera de esta muerte programada? Entonces, por ejemplo, que creo que no, ahora que me acuerdo, no, a los que están en séptimo creo que fueron a los que cordialmente estaban obligados a asistir en este curso internacional que hemos realizado con los nuevos parámetros de donación de sangre, que era muy bueno y han aprendido algo que los demás no saben. Bueno, les voy a pasar el artículo o búsquenlo, pero nos dice que ya no podemos dar paquetes globulares como si fueran dulces. ¿Por qué? Porque justamente puede ocurrir este proceso, ¿ya? Sino que ahora hay muchas alternativas y demás, entonces a nivel Latinoamérica es muy complicado pues utilizar las otras alternativas porque hay estimuladores para la formación de glóbulos rojos que sí funcionan y además que estos estimulan la coagulación, eh, pero el problema es que estos medicamentos, pues estos frascos, cuestan entre 1.200 y 1.500 bolivianos aproximadamente, ¿ya? Según entre 100 y $150 a tasa internacional. Eh, el problema es que no utiliza solo uno. Según la literatura, tienes que utilizar aproximadamente cinco, ¿ya? Por el cual, para evitar este proceso de la hemólisis, digamos, a nivel relacionado con paquetes globulares, tendrías que saber bien cuánto es la cantidad máxima que deberías utilizar y además con los nuevos parámetros según la hemoglobina, ¿ya? Así que, bueno, es algo que puedo preguntar también, ¿no? Porque se supone que han aprendido. Así que en los procesos de hemólisis, en este caso, también nos podría llevar a procesos de ictericia. Es una gran posibilidad que podríamos tener si es que hablamos de patologías asociadas ya con esta muerte celular de los eritrocitos, que en este caso no sería programado, ¿ya? Es una de las probabilidades que podríamos tener para la formación de ictericia. Qué bien. Eritropoiesis ineficaz. Dentro de la eritropoiesis ineficaz, o sea, para la formación de glóbulos rojos, lo que ocurriría es que al no tener una formación adecuada a través del grupo hemo, o sea, tendríamos hematíes envejecidos ya constantemente y tendríamos demasiada cantidad de grupo hemo. Entonces, al tener demasiada cantidad de grupo hemo, tendríamos demasiada cantidad de bilirrubina no conjugada, que esta sí o sí tendría que pasar hacia la parte hepática y entre más y más y más cantidad de bilirrubina no conjugada llegue hacia la parte hepática, mayor es la formación de bilirrubina conjugada, por el cual esta empezaría a irse no solamente hacia la parte intestinal, sino
también empezaría a incrementar el porcentaje hacia la parte renal, ya que esto a la larga lo único que va a llevarnos es a no un daño hepático como tal, porque en realidad el problema está en la médula espinal relacionado con la eritropoyesis como tal. Entonces, en esos pacientes tenemos que tener en cuenta que no es directamente la afección a nivel hepática, ¿ya? O sea, no es que tenemos que solucionar algo a nivel hepático, sino que en estos casos hay que determinar el por qué la formación de glóbulos rojos está teniendo alteraciones que nos lleva a una mayor funcionalidad hepática que posteriormente empieza a darnos un aumento de la bilirrubina conjugada a nivel laboratorial o bilirrubina directa, ¿ya? Y que a partir de esto tenemos la signo-sintomatología, que es la ictericia. Eh, Estos dos que he mostrado técnicamente no son tan habituales. El proceso de hemólisis normalmente es culpa de mis colegas porque algo han hecho mal. La eritropoyesis ineficaz en porcentaje no es tan común que digamos, pero es una posibilidad que igual tengo que mostrarles a ustedes porque después van a pensar que todo es relacionado con la vesícula, ¿ya? Déficit en la captación y almacenamiento intrahepático de la bilirrubina. Esto relacionado que cuando en la primera parte que habíamos visto de la bilirrubina no conjugada que tiene que volver a pasar a los hepatocitos, lo que ocurre es que empieza a tener un déficit en la captación de la bilirrubina no conjugada, en la cual solamente un porcentaje, que aproximadamente el 70% de la bilirrubina conjugada, no conjugada, perdón, va a pasar nuevamente hacia los hepatocitos, ¿ya? El problema de esto es que esta bilirrubina no conjugada va a recircular nuevamente y empezamos a tener alteraciones en la bilirrubina directa y en la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo puedo asemejar? Es como que la puerta por el aula, cualquier aula que ustedes quieran, se volviera un poco más pequeño, ya donde literalmente solo puede atravesar una persona y de costado. Entonces empezamos a acumular gente de un lado y del otro. El problema de esto es que puede estar asociado esto sí es directamente relacionado con alteraciones en la función hepática a través de el transporte de la bilirrubina no conjugada y la capacidad de conjugar la bilirrubina, ¿ya? Entonces, en estos casos hay que determinar qué es lo que ocurre, que puede ser, pues, normalmente alteraciones genéticas, ¿ya? Alteraciones genéticas relacionadas con esto principalmente y lo que me lleva a al otro caso. En los neonatos, todos los anteriores están relacionados con bilirrubina directa, ¿ya? Se eleva la bilirrubina directa o la bilirrubina conjugada. En los neonatos ocurre algo totalmente diferente. Lo normal en el neonato es que tengamos bilirrubina no conjugada, ¿ya? Que está muy similar a lo que habíamos visto en la primera parte de esta clase, es que la bilirrubina no conjugada igual se va a eliminar solamente a través de la parte intestinal y se regula de una manera un poquito más directa, ¿ya? Como todavía no tiene la capacidad de conjugar la bilirrubina, entonces esta va a recircular constantemente en la sangre, ¿ya? Y un pequeño porcentaje se va a eliminar a través del intestino, ¿ya? Esto en los neonatos, por si acaso, cuidado, piensen que es en los pediátricos en general, esos son los neonatos, pero puede ocurrir que tenemos un incremento de los niveles de bilirrubina no conjugada, ¿ya? ¿Por qué podemos tener este proceso? Los neonatos es muy fácil que tengan un aumento de la bilirrubina no conjugada, que es por un motivo en realidad, el principal, que es la mala técnica de lactancia materna, ¿ya?
en Latinoamérica muy común. La mala técnica de lactancia materna es una de las principales causas en las cuales el neonato empieza a tener una coloración amarillenta, ¿ya? Por el cual nosotros tenemos que utilizar la escala de Kramer de ictericia neonatal, en la cual hasta la zona 3 todavía tenemos chance, lo vamos a dividir en tres zonas. La cabeza y cuello es la zona 1, la zona 2 hasta la parte superior del tronco por encima del ombligo, la zona 3 desde el ombligo hasta la rodilla, en la cual cuando ya empezamos a apreciar en brazos y piernas, en la zona 3 nos daría una probabilidad de que la bilirrubina no conjugada esté entre 11 y 18 miligramos de cilitros. Esto ya es peligroso por si acaso, cuando ya vamos a presentar en brazos y piernas también. Ya en zona 5 es que está absolutamente amarillo en todas sus características el neonato, ¿ya? ¿Y esto por qué es peligroso? Porque empezaríamos con Kernicterus, que el Kernicterus es que la bilirrubina está en niveles tan altos que empieza a crear daño de la corteza cerebral, ¿ya? Y esto es sumamente peligroso. Eh, Como les decía, una de las características, va a sonar malo lo que digo, porque en los libros no está así, pero es lo que en el Continuo de Atención, que es un libro hecho por pediatras bolivianos, que sí tiene, es muy bueno el Continuo de Atención para cuando estén pasando pediatría, que creo que lo han actualizado hace 2 años. No sé, yo ya no uso el Continuo de Atención porque como podrán ver, yo todas las patologías de pediatría, yo ya no tengo nada que ver. ¿Ya? Solo lo único que yo utilizo son los percentiles para determinar peso y talla, es lo único que yo uso. Pero cuando estamos en zona uno, cuando estamos en zona uno, eh, todavía tenemos la chance de que al pediátrico solo tenemos que cambiar la técnica de lactancia materna, es decir, enseñarle a la mamá cuál es la correcta técnica de lactancia materna y gracias a la técnica de lactancia materna, pues va a volver a cobrar su color, ¿ya? En la zona 2, que esta ya depende mucho del pediatra, eh, podemos optar a una mejora en la técnica de lactancia materna y si digamos estamos en una población lejana donde no creo que exista fototerapia neonatal, entonces se puede aplicar baños de sol, ¿ya? Es literalmente lo que digo, baños de sol. Vamos a cubrir los ojos del neonato, vamos a cubrir las palmas y los pies del neonato y vamos a darle baños de sol, es decir, ¿por qué? Porque la fototerapia nos ayuda a que la destrucción, como les decía, hay demasiada cantidad de bilirrubina no conjugada, nos va a ayudar a que ésta se pueda destruir de una manera un poquito más óptima y se puede eliminar a través de la parte intestinal mucho más rápido, ¿ya? A partir de zona 3 esto es peligroso, no podemos optar por ninguno y sí o sí tenemos que eh, dejarlo en USIN, ya que es cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué? Porque en USIN están creo que no tengo una foto. Bueno, más bien estamos en virtualidad. Me he olvidado que se llama fototerapia neonatal. ¿Dónde están sus huevitos? Aquí está, sus incubadoras. Ahora les muestro. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Esta está buena, aunque está chuconía. ¿Dónde estoy? Aquí. Para que no se olviden.
Entonces, los neonatos literalmente están en una incubadora, ¿ya? ¿Por qué tienen que estar en una incubadora? Porque otra de las causas por las cuales el neonato puede empezar a tener ictericia también son infecciones. Entonces, los partos que no hayan sido en el hospital, sí o sí, por protocolo deberíamos introducir al neonato en USIN, ¿ya? O sea, en cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué? Porque, no sé, si lo ha tenido en el taxi, lo ha tenido en el minibús, lo ha tenido en su casa o sabrá Dios dónde, hay mucha posibilidad de que el corte del cordón y otras cosas no hayan sido de la mejor manera. Entonces, tenemos que dejar al neonato en USIN. ¿Para qué? Para que determinar a través de los laboratorios que pedimos cada día si empieza a tener un incremento de la bilirrubina no conjugada, ¿ya? Si empieza a tener un incremento de la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina directa, entonces empezamos con la fototerapia, ¿ya? Que literalmente es como si tuviera baños de sol, ¿ya? Y es exactamente lo que les digo, tenemos que cubrir los ojos del neonato. Están ahí recostados como si fueran un pollo al espiedo, esperando su sesión, ¿ya? Neonato debe ser, por lo menos en mi experiencia, debe ser de las cosas más peligrosas y que más me han gustado en mi etapa de internado, porque el neonato se descompensa como nadie. Creo que ni los ancianos que tienen mil patologías se descompensan como los neonatos. Se descompensan muy rápido, muy, muy rápido. Es súper peligroso. Cuando ya están en UCIN, tienes que estar ojo al charque, sí o sí, a los neonatos. Entonces, lo bueno de las incubadoras es que te reportan su signo de sintomatología del neonato y se empieza a desaturar y demás, que tiene otros parámetros, te avisa y hay que hacer acción, ya hay que hacer acción. Cuando solamente una vez nos ocurrió, que esa vez sí fue de las peores situaciones en las cuales tuve que putear a la mamá, que un poco, bueno, tiene la culpa, pero estaba más en la ignorancia de la señora porque venía del campo y le dijeron que le dé mate a su bebé para que se le quite lo amarillo y eso fue peor, solo ha empeorado las cosas. Entonces, lastimosamente a su bebé le dio kernicterus, ¿ya? Y cuando ya estamos en kernicterus, el daño de la corteza cerebral empieza a incrementar en porcentaje entre más tiempo esté con la bilirrubina tan alta, por el cual al final, lastimosamente, falleció el neonato a sus 5 días de haber nacido. Es peligroso, les digo, es súper peligroso en neonatos y por eso toco este tema, para que ahora que lo tienen en quinto semestre y lo van a volver a ver en noveno o en décimo, cuando lleven pediatría 1 en pediatría 2, por favor vean bien la escala de Kramer, ¿ya? Apréndanse bien la escala de Kramer, porque es importante cuidar a los neonatos. Los neonatos se descompensan muy rápido, muy, muy rápido, y luego estamos jodidos cuando ya no se puede hacer algo, ¿ya? Entonces, ¿qué otros trastornos podemos tener? El síndrome de Dubin-Johnson, que este es diferente al anterior que habíamos visto. El síndrome de Dubin-Johnson principalmente va a estar relacionado con una alteración en la capacidad de transporte de la bilirrubina, ya que principalmente el transportador afectado va a ser ya el MRP2. Literalmente, el trastorno genético es un trastorno recesivo, ya no me acuerdo, siempre el doctor Aizar me odia cada vez que me olvido esto. Es un trastorno genético autosómico recesivo, si no me equivoco es el término correcto, en la cual empieza a
alterar el transportador de la bilirrubina, que en este caso va a ser MRP2, por el cual, como ya no tengo la capacidad de transporte, lo que vamos a empezar a tener es una mayor cantidad de circulación de bilirrubina, parte de bilirrubina conjugada y parte de bilirrubina no conjugada en mayor proporción a nivel de la sangre, ¿ya? Entonces, al ser un trastorno genético, hay muy pocas cosas que se puede hacer en estos pacientes, y ahora les muestro, aquí, esto debería estar un poco más adelante. Ahora lo arreglo ahora porque después me olvido. Tu, 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 tu. Ahí. Entonces, tenemos un montón de trastornos genéticos en los cuales están asociados con ictericia, ¿ya? A ver, no me había equivocado, autosómico recesivo. Hoy el doctor Aizar no está enojado conmigo. Como pueden ver, el síndrome de Dubin-Johnson está en que se pueden encontrar una en 1 millón. ¿Y por qué yo coloco el síndrome de Dubin-Johnson y no el síndrome de Crigler-Najjar, por ejemplo? Porque sí, era tan distóxico que hemos podido ver en un neonato que tenía síndrome de Dubin-Johnson, y esto ahora no se me olvida la palabra, y la alteración que tienen, ¿ya? Ojalá y no, eso suena cruel. Si es que tienen la mala suerte de toparse con un paciente con un trastorno genético relacionado con transportadores de bilirrubina y demás, aprendan, ¿ya? Aprendan, porque literalmente es 1 en 1 millón. Tengo colegas pediatras que nunca han visto ninguno de estos trastornos. Tuve la buena suerte, suena cruel otra vez esto, tuve la mala suerte, pero la fortuna académica de presenciar un síndrome de Dubin-Johnson. Entonces es importante entender cómo funciona, ¿ya? El tratamiento, pues, no hay mucho que se pueda hacer en estos casos. Hay que determinar si los transportadores están totalmente fuera, o sea, ya no hay transportadores o solamente hay un porcentaje. Hay que ver ya con el genetista qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Espérame un momento, mi perrijo está molestando, no sé qué quiere. Espérame. Ok, entonces, una de las causas más comunes que vamos a tener para ictericia sí está relacionado con la parte vesicular, ¿ya? Si bien podemos asociar la parte de... micrófonos acá. Ramírez, maldita sea. La ictericia asociada con la alteración vesicular sí va a ser una de las más comunes, ¿ya? Si hablamos en estadística, normalmente lo que va a ocurrir es que tienen un proceso ictérico por alguna alteración relacionada con la vesícula, que es de lo más común que van a ver, ¿ya? Por eso, eh, el mejor consejo que alguna vez me han dado cuando estaba rotando medicina interna y también cuando roté nuevamente medicina interna en medicina del deporte, porque son 6 meses de medicina interna por si acaso, eh, que recuerden, esto no es Doctor House, eh, no es, ¿qué se llama el otro? El autista. Ese. No me agrada su serie, es súper estúpida en muchos aspectos, incluso en el tema médico. Entonces, eh,
No es de Good Doctor, sé que tienen trastornos y déficits, pero no significa que por eso van a empezar a ver un montón de pacientes con enfermedades raras, ¿ya? Por el cual hay que pensar lógicamente. Si es que la lógica la aplicas y no es lo que es, entonces hay que determinar si es otra causa. Por el cual, ¿cuáles serían las diferencias entre ictericia hepatocelular y ictericia colestásica en la clínica y en el laboratorio? En la clínica, un mal estado general, anorexia, factores epidemiológicos, o sea, determinar es ictericia hepatocelular, por enfermedad alcohólica, enfermedad no alcohólica, etcétera, etcétera, ¿ya? Con los laboratorios determinar si hay un incremento de las transaminasas, incremento de la fosfatasa alcalina, determinar la tasa de protrombina, determinar si hay un incremento de la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada, mientras que en la ictericia colestásica podemos tener la presencia de productos, santelasmas, esteatorrea, que esta sí es un poquito más común, podemos apreciar, a diferencia de la ictericia hepatocelular, edemas, ascitis, encefalopatía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos afección colestásica, normalmente es que ocurre otra cosa más, es decir, las obstrucciones que les he mostrado en la primera clase hacia arriba o hacia abajo, pues esta nos está llevando a que tengamos o un daño hepático o un daño pancreático o otro tipo de alteraciones, ¿ya? Por el cual lo más común es que tengamos un incremento de la fosfatasa alcalina por el proceso inflamatorio que conlleva. Eh, tenemos igual determinar la tasa de protrombina y lo que sí es más común es que tengamos un incremento de la bilirrubina conjugada, no así la no conjugada porque no hay afección hepática, ¿ya? Técnicamente en la ictericia colestásica. Entonces, ya sé que me he olvidado colocar. ¿Dónde la puedo colocar eso? Antes de esto, ¿no? Tuturu, a los peques les he enseñado en gastrointestinal. Como ustedes ya han aprendido todo esto, eh, puedo ingresar directamente a la patología con ustedes. Más de dónde estás, dónde estás, dónde estás. Aquí estás. Tuturu. Ya, voy a dejar entonces esto. Listo. Qué bien. Entonces, lo que deberíamos pedir, y esto sí es más sugerencia para cuando ya les toque el internado, deberíamos pedir un perfil hepático completo. Ya fosfatasa alcalina siempre es importante, ya habían visto para diferenciar si la ictericia está a predominio hepático, a predominio vesicular, ALT, AST. También es importante pedirlo, bilirrubina, obviamente, bilirrubina total, directa e indirecta, y también hemograma. El término hemograma completo es absurdo porque no hay hemograma incompleto, hemograma en general, ¿ya? Para determinar si tenemos presencia de leucocitosis. Entonces, a partir de esto es muy importante saber cómo se encuentra la función patobiliar, ¿ya? Y gracias a esto y la signosintomatología que presenta el paciente, puedes determinar que acá la semiología que ya hemos llevado en dolor abdominal también va a ser muy importante, obviamente. Así que algo que se supone que ya han visto en fisiología gastrointestinal, que estoy casi seguro que los míos no llevaron conmigo porque esta actualización fue recién este año, pero pues ya deberían saber, porque eso fue en enero, creo. Que es enfermedad hepática por esteatosis asociada a disfunción metabólica o más LD, ¿ya?
que esta hemos podido apreciar que empieza, o sea, la obesidad a partir de la guía de Lancet para las nuevas definiciones de obesidad, que nos está ayudando muchísimo a otras guías. En esta nueva guía podemos apreciar que la estetosis asociada a la disfunción metabólica, a partir de la obesidad y el sobrepeso y otros factores de riesgo como la diabetes mellitus, puede llevarnos a primero empezar con la esteatosis hepática, ¿ya? Que es de lo más común que podemos tener. A partir de la esteatosis podemos tener esteatohepatitis y de la esteatohepatitis podemos proceder a la formación de cirrosis, ¿ya? Que en Estados Unidos, como siempre, es donde hemos empezado a apreciar este trastorno, ¿ya? ¿Cuál es el problema? A partir de la formación de esteatosis, podemos empezar a tener varios factores de riesgo para diferentes situaciones, eventos cardiovasculares, descompensación hepática, hepatocarcinoma, tumores extrahepáticos, riesgos metabólicos si es que todavía no los tienes y aumento de la mortalidad, ¿ya? Lo cual es muy curioso y lo que les decía a los peques cuando hemos llevado esto la formación de esteatosis hepática, o sea, ¿qué le dicen los pacientes? Grasa hepática. Hígado graso, doc. Hígado graso, gracias. El hígado graso salió un artículo el año pasado que es que uno de los factores de riesgo de tener hígado graso es que te alimentes demasiado rápido, es decir, hay algunos colegas, y supongo entre ustedes también, que, no sé, todos pedimos una hamburguesa doble con papas y refresco, y como si fueran patos, en menos de un minuto ya no está la hamburguesa doble y sus papas y sus refrescos, todo lo han acabado en menos de 2 minutos. Cuando te alimentas demasiado rápido, esto puede ser un factor de riesgo para la formación de hígado graso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaríamos relacionándolos con todas estas características. Entonces, literalmente en el artículo coloca, se ha visto un aumento de porcentaje de hígado graso y formación a partir que esto supongo que sí les han enseñado. Supongo que les pongo la imagen ahora que lo tengo abierto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. A partir de este proceso fisiológico, ya a partir de este proceso fisiológico, empezamos mayor estímulo a partir de los kilomicrones para la formación de tejido adiposo, ¿ya? Por el cual, a partir de este proceso del tejido adiposo, vamos a tener mayor capacidad de formación de ácidos grasos libres y entonces esta sí va a llegar a nivel hepático, por el cual sí tiene sentido de que tenga un factor de riesgo para que lleguemos finalmente a hígado graso, ¿ya? Que obviamente no es lo único, obviamente que, qué sé yo, si estoy hablando con el vegetariano que come su lechuga en menos de 2 minutos, o vegano en este caso, come su lechuga en menos de 2 minutos, obviamente el factor de riesgo existe, pero es menos probable que la persona que está tirándole su hamburguesa doble con papas y refresco, ¿verdad? Obviamente el factor de riesgo más alto es en la segunda persona, más que en la primera, pero desde un punto de vista fisiológico y lo que plantean en el artículo, pues sí tiene un sentido como tal. Yo en el internado he aprendido a comer en menos de 2 minutos porque la necesidad lo tiene y en la residencia me ayudó mucho a mantenerlo porque, Dios mío, o sea, a veces ocurre cada cosa con cada paciente. Hoy por hoy ya no tengo la necesidad, como en el horario que yo desee, que normalmente es en el horario que deberíamos almorzar. No tengo la urgencia de comer rápido, ni siquiera cuando era estudiante, ¿no? No sé por qué algunos de mis estudiantes comen tan rápido. Normalmente es porque no saben medir sus tiempos, pero bueno.
Masle. Algo que supongo que cuando lleven gastrointestinal, o sea, la especialidad en la carrera, que es una materia, espero que les vuelvan a repasar ya con la fisiopatología más profunda, ojalá, ojalá, ojalá. Pero por lo menos les estoy dando los primeros parámetros, ¿ya? Según las nuevas actualizaciones, y si estamos hablando de características eh, de enfermedad vesicular, técnicamente el gold estándar para determinar si tiene o no litos biliares es tomografía, ya tomografía que sea computarizada. ¿Por qué? Porque la ecografía tenemos un gran problema que es operador dependiente, es decir, en el ecógrafo, a diferencia del tomógrafo que ya te da una pauta de lo que puedes apreciar a través del informe, o sea, la misma máquina te da una pauta de qué probablemente o qué alteraciones se podrían apreciar. En la ecografía no, ¿ya? En la ecografía depende mucho del operador. Es decir, si yo les pongo a ustedes, pues acá me dirán, aquí dice vesícula, entonces esta debe ser su vesícula, esta debe ser otra cosa y demás. Entonces, obviamente, pues varía mucho de la característica que lo apreciemos. Bueno, que en teoría ya han llevado, ¿no? Se supone. Espera. Ecografía. Es que si no, no me van a atender. Ya. Entonces, para embarazo, pero. ¿Dónde está? Ecografía Doppler. Vesicular. Ya. Esto. Esto me sirve más. ¿Qué hora lo borro? Ya. Lo que quiero que vean es que, como pueden apreciar, me olvidaba que se llama esta cosa, dependiendo en qué dirección pongamos esto en la parte externa, la ecogenicidad va a ir de arriba hacia abajo, es decir, como estoy colocando esto en la parte de hipocondrio derecho, lo que voy a apreciar según su ecogenicidad y por qué se ve más blanco, porque en teoría estaría viendo parte de las últimas costillas, ¿ya? Entonces, como va a ir desde arriba hacia abajo, entre más profundo vaya, voy a, según la característica semiológica, pues voy a apreciar distintas cosas, que en este caso, esta sería la parte vesicular, ¿ya? Donde estoy. Aquí puedo rayar. Esta sería la parte vesicular, ¿ya? Entonces, la ecogenicidad funciona de esta manera. Ahora, depende de en qué posición coloques, así se me olvida cómo se llama, y eso que tengo un diplomado de esta porquería. Dependiendo de la posición que lo coloques, si tú lo colocas en la posición que tengo en esta imagen, literalmente estamos apreciando esto, ¿ya? Para que se vea de esta manera, entonces la voy a poner en línea recta, ¿ya? La pongo en línea recta y voy a apreciar otras características que me pone a nivel ecográfico, que se supone que ya han llevado este semestre, ¿no ve? ¿Verdad, chicos? Porque voy a poner ecografía en su ECOE. Más o menos, todo, Se más o menos. supone, Doc. No hay que suponer nada. En realidad, cuando tengan sus optativas, que eso es en octavo o en noveno, creo que es en octavo. Cuando tengan optativas, va a estar emergencias 2 y ecografía, si no me equivoco. Entonces, de manera más profunda lo van a aprender en ecografía. Ya que sepan lo de ecogenicidad y cómo se ve a partir del transductor. Al fin me acuerdo, a partir del transductor, cómo se ve la ecogenicidad, ¿ya? Entonces, en la parte vesicular lo que tenemos que ver principalmente es si hay un proceso de inflamación a través del epitelio, si existe un aumento de tamaño a nivel vesicular o si hay presencia de algún cuerpo como tal, ¿ya? Que puede ser litos o puede ser pólipos, etcétera, etcétera.
Entonces, a través de esto, determinar con diferentes cambios en el transductor si todavía sigue presente, ¿ya? Que en este caso, pues sí, efectivamente existe contenido dentro de la parte vesicular que más que un lito parece un pólipo. Este. La ecografía a nivel LATAM, a nivel Latinoamérica, lo usamos constantemente para determinar si tiene o no litos, ¿ya? Por el cual, si ese es el caso y ustedes son cirujanos, tengan su ecografista de confianza, ¿ya? Lo que les decía, el gold estándar sí es la tomografía axial computarizada, ¿ya? La tomografía axial computarizada, que esta todavía se da a través de rayos X, en cortes específicos que vamos a pedir, qué sé yo, tomografía completa de cuerpo. En un corte tenemos que determinar en la parte hepática si hay contenido en relación con la parte vesicular, ¿ya? Entonces, ¿qué sería todo esto? Y acá la parte vesicular, que lo que apreciamos en la anterior imagen, pues todavía está presente. Y ya con esto, que la mayoría de cirujanos no les va a pedir tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque en el tema económico es mucha la diferencia, porque qué sé yo, una ecografía la encontrarás desde 200 bolivianos hasta 500, que es lo más caro, creo. Y si solamente es de rastreo abdominal, pues es lo máximo que vas a encontrar, versus una tomografía axial computarizada que encontrarás desde los 600 bolivianos hasta los 1500. Entonces, uno versus el otro es mucha diferencia, por el cual la ecografía sí nos puede ayudar, pero vuelvo a repetir, encuentren a su ecografista de confianza, ¿ya? La tomografía axial computarizada es el gold estándar para determinar las enfermedades colestásicas, que está en la última actualización que tenemos, pero algo que sí nos dice es determinar a través de una colangiopancreatografía, a través de resonancia magnética como tal, ¿ya? Que esto ya es hiper costoso. ¿Cuándo podemos aplicarlo? Cuando sospechamos que hay obstrucción. ¿Dónde estamos? Acá. Cuando sospechamos que en el trayecto de la bilis hay obstrucción, ya sea hacia la parte hepática, ya sea hacia el colédoco o hacia el conducto pancreático, pues podemos aplicar, no he puesto el síndrome de Mirici, ¿no? Ahorita lo voy a poner. Podemos aplicar la colangiopancreatografía, ¿ya? Cuando yo he visto que lo aplican más, cuando hay una obstrucción en relación con el conducto pancreático. ¿Por qué? Porque esto ya quirúrgicamente hablando, pues tenemos que tener una visión un poquito más clara. Entonces, dentro de la colangiopancreatografía en resonancia magnética, tenemos que recordar literalmente la anatomía de la parte vesicular, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que determinar qué es lo que está mal o dónde se encuentra la obstrucción, qué es lo que podemos apreciar en este caso. Así que es, lo he debido ver unas 3 o 4 veces, a lo mucho. Es muy bonita la parte de resonancia magnética, pero quirúrgicamente hablando, solamente en ciertas complicaciones lo vamos a necesitar. Ya la mayoría, incluso con tomografía que sea computarizada de los cirujanos, ya está feliz y contento, pero si nos vamos a las guías, dice que sí necesariamente necesitamos hacer la colangiopancreatografía, ¿ya? Porque hay que determinar, pues, si hay una dilatación y demás, y ahorita me acuerdo sobre la marcha, síndrome de Mirici que ya les he dicho. Esta imagen está horrible. Voy a utilizar estas dos. Ah, esto está mejor. Ya. Tu, turu, tu, 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 tu. Pepe, pepe, pepe.
Mirisi esta imagen. Ok. Y lo voy a dejar después de esto. Caramba, me he olvidado borrar esto. Ya. Como les decía en las anteriores clases, el síndrome de Mirici va a estar relacionado principalmente con colecistitis crónica, ya la cual por la obstrucción de un lito en el conducto cístico y a partir de la inflamación, pues dependiendo del tipo de síndrome de Mirici que tengamos, en la cual en el tipo 1 vamos a tener una leve apertura en relación a este del conducto cístico y el proceso inflamatorio pues se agudiza mucho más, ¿ya? En el tipo 2 vamos a apreciar cómo el conducto cístico empieza a aperturarse y la fusión que vamos a tener con la vesícula es un poquito más marcada. En el tipo 3 el conducto ya está totalmente aperturado y la fusión es casi completa, y en el tipo 4 pues es como si fueran uno mismo, y es como si tuviéramos una fístula. Esto hay que solucionarlo de manera quirúrgica, por el cual la colecistitis litiásica crónica sí se tiene que operar en algún momento. No es inmediato, no es que esto te va a ocurrir en menos de un año, por si acaso. Esto puede ocurrir a través del proceso inflamatorio, depende de la característica, porque hay un riesgo genético en la cual puedas hacer en 1 a 2 años síndrome de Mirici, ¿ya? Por eso, lo que les he dicho en la anterior clase, cuando ya tienes colecistitis crónica litiásica, tienes que hacer controles anuales, ¿ya? Si es que no tienes el dinero o te da miedo que te operen o dudas de tu cirujano y quieres ir con uno que, no sé, es más reconocido y sus pacientes no se mueren, qué sé yo, aplican muchos peros la mayoría de los pacientes, sí tienes que hacer un control anual, ¿ya? O sea, una vez al año te haces ecografía con un buen ecografista y te haces laboratorios y lo llevas al cirujano, ¿ya? Y hay que determinar, pues, que no empieza a haber cambios severos en este paciente, porque si ya estamos en síndrome de Mirici, sí o sí hay que empezar a hacer el acto quirúrgico lo más antes posible. Pero hay que determinar, hay algunos factores genéticos que no me acuerdo porque hace tiempo que ya no manejo síndrome de Mirici, y entenderán por qué, y determinar qué hay que hacer. Por ejemplo, en síndrome de Mirici sí podríamos solicitar con la angiopancreatografía. Hay que determinar qué tan severo es la afección, ¿ya? Porque en ecografía no vamos a poder apreciarlo del todo. Pero eso, o sea, en diagnóstico por imágenes, que debe ser de las cosas más importantes para su generación en las últimas guías, pues tienen un montón de apoyo con distintas herramientas de gabinete, ¿ya? Por eso tienen que aprender ustedes más que nadie todas las herramientas que tenemos. La semiología es importante, sí, por supuesto, nunca va a dejar de ser importante, pero a comparación de lo que dicen mis colegas más antiquísimos, que la semiología lo es todo, hoy por hoy no es así, porque supongamos, ustedes son las eminencias de la medicina y resulta que la mayoría va a hacer su residencia en México, en Estados Unidos y en Europa, ya supongamos. Mis 44 alumnos o 43, ya no me acuerdo, de quinto semestre son eminencias y van a hacer sus residencias allá. Eh, Sobre todo en estos países, incluso en México, la parte de las actualizaciones lo manejan de manera muy seria, son muy académicos y adoro la escuela de allá. Eh, no te dejan hacer tonterías como las que hacemos aquí porque no tenemos, por ejemplo, colocar catéter venoso central sin guía, o sea, sin ecografía, es un delito en estos lados, y es un delito. Obviamente acá, si es que, no sé, ocurre que justo, lo cual dudo mucho, en Estados Unidos no está el ecografista o el ecógrafo está mal, tenemos que hacerlo
sin guía, como lo hacemos acá en Latinoamérica, pues puede ser una opción, ¿ya? Pero obviamente la medicina va a ir avanzando, ¿no? Ahora que la mayoría de hospitales en Latinoamérica hay ecografía, no digo en todos, porque, pero la mayoría hay, entonces eso es un avance igual en la medicina latinoamericana. Significa que tenemos que igual adaptarnos a lo que viene hacia el futuro. Para ustedes, para mí ya es otra cosa, o sea, ya cuando tengamos un mejor estándar en la medicina latinoamericana, yo ya me habré retirado, es casi seguro. Ya para qué, se los dejo a ustedes. Ustedes son el futuro, ustedes lean como a mí me obligaron a leer en su momento, aunque yo sigo leyendo en muchas actualizaciones, porque es importante. Nunca se olviden, lean, 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 porque va a ser la diferencia entre ser un médico del montón y ser un gran médico, ¿ya? Que la diferencia entre un gran médico y los demás es cuando los mismos pacientes y los mismos colegas los dicen, anda con este médico porque él sí sabe de lo que habla y demás, ¿ya? Entonces, así van a hacer la diferencia, ¿ya? Y eso solamente es estudiando, por si acaso. Qué bien. Entonces, para sospecha de enfermedad hepatobiliar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les digo, anamnesis, exploración física, o sea, semiología, más, por favor, análisis generales y acá no solamente ecografía, exámenes de gabinete, según lo que necesitemos, ¿ya? La ecografía puede ser un primer paso, por supuesto. Sospecha de enfermedad hepatobiliar, no determinar a través de laboratorio si hay un aumento de la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina conjugada y determinar pues qué puede ser, tal vez es un trastorno genético. Sí, entonces enfermedad hepatocelular, laboratorio, biopsia, diagnóstico, enfermedad colestásica, dilatación biliar, ¿no? Entonces, determinar tal vez es litiasis biliar, y sí, tomografía, ecoendoscopía, colangio, resonancia magnética, etcétera, etcétera. Ya esta es la manera correcta de determinar a partir de una enfermedad hepatobiliar, si es que sospechamos, pues cómo deberíamos hacer, ¿ya? Náuseas y vómitos, qué bien, me queda una hora. Acabo, acabo. Náuseas y vómitos. El vómito es un reflejo que permite al organismo liberarse de toxinas o venenos ingeridos, pues activado por estímulos humorales, neuronales o ambos. Mientras que las náuseas se trata de una sensación física y psíquica desagradable que alude a la sensación inevitable de vomitar, sin que necesariamente se consiga. Pueden ocurrir solas o pueden acompañarse de vómito, la expulsión forzada del contenido gástrico, dispepsia u otros síntomas gastrointestinales. Lo que les decía a los peques y los que han llevado conmigo, supongo que saben, para considerarse vómito, sí o sí tendríamos que estar hablando de que tiene contenido gástrico, ¿ya? Tiene contenido gástrico. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es regurgitar, ¿ya? ¿Por qué? Porque técnicamente en los camélidos y en las vacas, que es diferente, en los camélidos que tienen la característica de que se almacena en una bolsa y la comida que no está bien procesada, la vuelven a llevar a la boca, regurgitar y la vuelven a masticar para que recién pase hacia el contenido gástrico, lo cual los humanos no podemos hacerlo porque hasta donde yo recuerdo anatómicamente hablando, no es como que el esfínter esofágico inferior se cierra y como camélidos esperamos a que la comida vuelva a la boca. Si es que, porque algunos estudiantes me dicen, pero yo puedo regurgitar. No, no puedes regurgitar. Lo que está ocurriendo es que estás vomitando pequeñas cantidades otra vez a tu boca, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser por múltiples causas, aumento de, en la mayoría de los casos, gastritis, ¿ya? El aumento de la secreción de ácido clorhídrico está empezando a crear una inflamación a nivel de la mucosa gástrica y este aumento de la secreción de ácido clorhídrico nos lleva a tener un aumento de la presión intragástrica, por el cual este aumento de la presión intragástrica sí puede llevarnos a
estos pequeños momentos que llevan la comida nuevamente a la boca, que en realidad es vómito por si acaso. Ya no pueden regurgitar, métanse eso a la cabeza, no pueden regurgitar a menos que tengan alguna alteración esofágica, lo cual no lo creo. Entonces, todo va a comenzar en los centros superiores a nivel hipotalámico, cerebelo, etcétera, etcétera, que llega hacia el centro de vómito y estas van a ir a través de diferentes acciones puede ser hacia la parte de la deglución, con el centro de la deglución, o relacionado con la relajación del esfínter esofágico inferior, o una parada respiratoria, señales somatomotoras y un aumento de la presión abdominal, que esto es lo más importante, ¿ya? El aumento de la presión intraabdominal. Entonces, no me acuerdo si lo tenía por pasos. Sí, lo tengo por pasos. Entonces, desde el centro del vómito, como podemos apreciar, tiene todas estas características en la cual, lo que les decía, el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, cuando tienen el aumento del ácido clorhídrico, esto sí nos puede llevar a un aumento de la presión intraabdominal y la presión intragástrica, por el cual esto hace una relajación del esfínter esofágico inferior y evidentemente pues podemos llevar el alimento desde la parte del estómago hacia afuera, por el cual eso sí es vómito, ¿ya? O sea, si les ocurre a ustedes, algo está ocurriendo mal en su fisiología gastrointestinal. Gastritis no deberían tener. ¿Por qué? Por la edad. O sea, si tienen menos de 25 años, es medio raro que tengan gastritis porque algo mal están haciendo en su vida, ¿ya? O es el estrés, o es la alimentación, o es la combinación de estos, o comen demasiado comida picante, o toman demasiado alcohol y tabaco. Entonces hay que determinar qué es lo que ocurre en ustedes si siguen pensando de que tienen la capacidad de regurgitar, ¿ya? No somos camélidos, o bueno, no sé ustedes, pero no somos camélidos. Así que dentro de esto es más para recordatorio. A través del sistema nervioso autónomo, que igual va a estar relacionado con la parte del peristaltismo, que es en general la parte más importante que tenemos que entender, desde la división simpática a la división parasimpática, que esto ya es netamente fisiología. Entonces, determinar, ¿por qué? Porque en la definición decía cambios humorales, sí, desde la característica de hormonas gastrointestinales o incluso la hormona del estrés, puede llevarnos a una activación del sistema nervioso entérico y que esta aumente el peristaltismo, y a partir del aumento del peristaltismo también tengamos un aumento del ácido clorhídrico, ya por ese motivo cuando empiezan a putear, no sé, su pareja ya no es tan divertida como en el inicio de la relación y todo les hace putear a su pareja, aumento de la secreción de hormona cortisol y hay un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, ya por eso sienten dolor a nivel epigástrico cuando empiezan a estresarse por absolutamente todo, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que a partir de una estimulación desde una parte aferente con el nervio vago, podemos estimular el centro del vómito. ¿Qué es lo curioso? Se puede estimular desde varios sitios, desde la corteza cerebral, en la cual no sé si habrá alguno de ustedes y como no los veo, si puedo hacer el acto de hacer ese sonido. Hay en algunas personas que sí va a causarles náuseas. Tengo un colega o una colega, no les voy a decir quién es, porque cuidado lo apliquen, porque creo que lo conocen o la conocen, que tiene este estímulo a partir de la corteza cerebral. Cuando tienes y entre ustedes debe haber, siempre tengo un alumno que le causa náuseas cuando simulas tener náuseas. Entonces, desde la corteza cerebral podemos estimular el centro del vómito, ¿ya? Y en la cual, cuando ya estimulamos la zona gatillo a nivel del quiasma, del vómito, pues ya empezamos con todas las características del vómito, ¿ya? Una vez estimulamos el centro del vómito a recibir los estímulos suficientes y se ha iniciado el acto de vomitar, los primeros efectos son
Primero, una inspiración profunda. Recuerden, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Recuerden la última vez que han tomado tanto y al día siguiente estaban tan de chuchaqui o cruda o resaca o como le quieran decir y han tenido que vomitar hasta el alma. Comienza con una inspiración profunda cuando ya estimulamos el centro gatillo y estimulamos el centro del vómito. Una inspiración profunda, un ascenso del hueso ioides de la faringe para mantener abierto el esfínter esofágico superior, el cierre de la glotis para evitar el paso hacia los pulmones y la elevación del paladar blando para cerrar la entrada posterior de las fosas nasales y que va a ser una contracción de los músculos abdominales porque tenemos un aumento de la presión intraabdominal y finalmente el efecto que es la cascada del vómito, ¿ya? Relajación del esfínter esofágico inferior y la cascada del vómito. Y tenemos el maravilloso acto de vomitar, ¿ya? Por el cual las causas pueden ser múltiples, lo que les decía. Una de las más peligrosas, aumento de la presión intracraneal. Por eso, cuando tienen TEC moderado o severo, uno de los signos de alarma es que empiece con vómitos, ¿ya? Porque el aumento de la presión intracraneal puede llegar, no, puede llegar hacia el centro del vómito. El embarazo, igual son una de las causas, alteraciones del oído interno relacionadas con la parte vestibular, el olfato también, hay algunas personas que son más delicadas en el tema del olfato y que olores específicos puede llevarlos a una estimulación del centro del vómito, ¿ya? La distensión, la inflamación y la irritación, por ejemplo, cuando están con infección gastrointestinal, y tóxicos, toxinas, venenos, medicamentos tóxicos, por ejemplo, el alcohol nos puede llevar igual a esto. ¿Por qué? Porque el alcohol y el tabaco causan una estimulación en aumento de la secreción de ácido clorhídrico. A partir de esto, aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión intragástrica y que igual nos puede llevar al vómito, ¿ya? ¿Qué precursores tenemos? Náuseas, arcadas, las arcadas es la parte más divertida, la midriasis, palidez, sudoración y salivación. Alguna vez les ha de pasar, sobre todo cuando están enfermos, antes de empezar con las arcadas empieza a haber una gran cantidad de salivación, ¿ya? Por el cual es un precursor. Entonces, a partir de esto, es que estamos estimulando el centro del vómito, por el cual, fisiológicamente hablando, es medio obvio cuando alguien quiere vomitar, ¿ya? Es muy obvio cuando alguien quiere vomitar. A menos que esté muy ebrio y todo esté inhibido, ahí solamente lo ves sentado a tu amigo y de la nada tu sillón tiene un color, no sé, qué porquerías toman ustedes, azul como el X que toman o verde como el For Loco que están tomando y tu sillón ya tiene un color verde o un color azul, ¿no? O donde sea que tomen. Entonces, ¿qué posibles causas de náuseas y vómitos vamos a tener? Trastornos del sistema nervioso central por aumento de la presión intracraneal, neoplasias, hidrocefalia, meningitis, encefalitis, traumatismos craneoencefálicos, trastornos laberínticos, laberintitis, enfermedad de Meniere, fármacos y sustancias químicas, como les decía, etanol, cannabinoides, morfina, teofilina, quimioterapia. La quimioterapia también es una de las causas. Procesos abdominales quirúrgicos, oclusión intestinal, peritonitis, colicistitis, apendicitis, porque aumenta la presión intraabdominal. Procesos abdominales no quirúrgicos, gastroenteritis, úlcera gástrica y duodenal, hepatitis, pancreatitis, trastornos psicógenos, anorexia y bulimia, por obvias razones, embarazo, emesis gravídica banal, hiperemesis gravídica, eclampsia, que esto es peligroso, enfermedades infecciosas, por ejemplo, la sepsis, trastornos urológicos, cólicos nefríticos, obstrucción de la vía urinaria, trastornos cardiológicos, infarto agudo de miocardio también puede llevarnos a este proceso que es más raro por si acaso, insuficiencia cardíaca congestiva igual raro, pero puede ser, trastornos metabólicos o endocrinos, insuficiencia suprarrenal, hipertiroidismo, cetoacidosis diabética, alteraciones electrolíticas y uremia, ¿ya? Que es trastornos urémicos muy severos, altera el sistema nervioso central. Probable origen del vómito, lo vamos a dividir en todos estos: alimenticio, a través de la bilis, a través de la sangre, a través del moco, relacionado con procesos inflamatorios, pus y cuerpos extraños, ¿ya? Y de ahí vamos a tener el origen probable del vómito, por el cual
la estupidez que me han colocado en el diseño instruccional de solamente que era náuseas y vómitos e ictericia, pues como pueden apreciar, hay un montón de causas, ya hay un montón de causas, no lo puedes dejar tan básico como decir, ay, las náuseas del vómito es solamente esto. Y para de contar, y mi clase dura 5 minutos, ¿ya? Probable origen del vómito en función del tiempo de la evolución, agudo o crónico, en el caso de agudo, normalmente asociado con gastroenteritis aguda, intoxicación por medicamentos, toxinas. No me acuerdo si con ustedes he llevado o les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre una intoxicación alimenticia y una infección gastrointestinal? La intoxicación se va, qué sé yo, ¿qué me dijo la anterior vez un alumno? Y bueno, voy a hacer caso a su sugerencia. Comió anticucho de San Pedro, no sé dónde venderán y agradezco la vida, no sé dónde venden esos famosos anticuchos, pero la causa de intoxicación alimenticia llegó a mi clase totalmente pálido, pasaron unas 3 horas y empezó con intoxicación alimenticia, ¿ya? Y empezó con náuseas, vómitos, obviamente lo mandé a su casa al pobre diablo. Mientras que en una infección gastrointestinal, pues esta necesita la repoblación del agente infeccioso, ¿ya? Entonces, probablemente la signosintomatología recién va a ocurrir, qué sé yo, si hubiera sido una infección gastrointestinal, en el caso del estudiante, recién a los 3 días de lo que comió su famoso anticucho, entonces recién hubiera tenido signos de sintomatología, pero en este caso eran toxinas. ¿Por qué? Porque probablemente la carne era carne guardada, en la cual al momento de la parte de la cocción ha empezado la liberación de toxinas, ¿ya? Por eso cuando se las ha comido, le ha dado intoxicación alimenticia. Que la intoxicación es bien jodida, porque no hay mucho que se pueda hacer, sino que tu cuerpo empiece a liberarte de las toxinas. Lo único que podemos hacer es que hidratación, ¿ya? Hidratación, 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 porque toda la pérdida que estás teniendo, porque literalmente te estás yendo en vómito y defecación, entonces hay que hidratarte mucho para que el equilibrio hidroelectrolítico pues no te gane, ¿ya? Que eso es lo más peligroso. Eh, ah, los golpes de calor, que es lo que antes me han preguntado, igual pueden estimular a nivel hipotalámico y el centro termorregulador, pero dentro de estas también pueden estimular el centro del vómito y el centro de la zona de gatillo, ¿ya? Por el cual, cuando tenemos el famoso golpe de calor, a pesar de que lo más común es que empiece a llevarnos a alteraciones en otros órganos, también empieza con vómito, ¿ya? Por esta desregulación que tenemos a nivel hipotalámico, puede afectar al centro del vómito, ¿ya? Es súper peligroso el golpe de calor. Bueno, en La Paz no creo que te dé en ningún momento, a menos que tengas alguna alteración con el centro termorregulador, pero en otras zonas, como puede ser Argentina, Brasil, en Europa es más común, más que en otros lados, la temperatura se incrementa a tal punto que fisiológicamente hablando ya no lo puedes regular. Y el problema de esto es que se estimula el centro del vómito y el desequilibrio hidroelectrolítico que tenemos es muy agresivo, es muy, muy agresivo y puede empezar a crear daño en el nivel de los órganos, ¿ya? Ya me acuerdo por qué me han preguntado. No sé, los que verán La Cotorrisa en uno de sus episodios, Slobodsky, si no me equivoco, es el que cuenta que le dio golpe de calor y le dio curiosidad por qué ha empezado a vomitar, ¿ya? Y es por esto, alteración del centro termorregulador que también estimula el centro del vómito. Entonces, el desequilibrio electrolítico que tienes por la gran cantidad de aumento de temperatura interna e incapacidad de nuestro organismo de poder regular la temperatura interna, pues nos lleva a esto. Si es que a alguien le da curiosidad, pues ahí está. Entonces, todo esto puede ser estimulado desde muchas otras características hacia la corteza cerebral y que desde la corteza cerebral podamos estimular el centro del vómito, ¿ya? Esto que dice emociones es más esta característica de que si tú haces arcadas,
a alguien también le dé ganas empieza a tener arcadas y luego vomitar, ¿ya? Cuando yo descubro quién es, pues lo hago a propósito, porque me causa mucha gracia, pero no lo hagan, por favor. ¿Qué otras vías pueden estimular el centro del vómito? El centro de la respiración y la salivación también. La fiebre, a partir de cambios con la faringe, en los vasos coronarios, a nivel del peritoneo, las vías aferentes hepáticas y vagales, a través del aumento de la secreción de ácido clorhídrico y la presión intraabdominal, la presión intragástrica. Estimulamos todo esto, o a través de otras vías, por ejemplo, con la quimioterapia, uso de ciertos fármacos, por ejemplo, digitalíticos, dopamina, radiación, uremia, estimulamos la zona de gatillo a nivel del quiasma, que igual llega hacia el centro del vómito, y finalmente tenemos la acción del vómito, es decir, no podemos, lo que quería al inteligente que ha hecho el diseño instruccional, resumirlo, las náuseas y el vómito en algo tan simple como cree esa persona que es. Como podemos apreciar en un solo cuadro, vemos la complejidad de lo que conlleva el vómito y las náuseas. Es súper complejo en la fisiopatología, por el cual la vez que me dijeron por qué digo que es complejo, les he enseñado las diapositivas solo de náuseas y vómitos y dijeron, no sabía que funcionaba así. Claro. Eh, el que sabe, sabe, y el que no es jefe, como siempre me decían. ¿No ve? Adoro esa frase que normalmente la aplican en el hospital, es muy común. Esa es una frase de hospital. El que sabe, sabe, y el que no es jefe, es director y demás. Así que por eso, primero muerto antes de estar a cargo de este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, duda? Oficialmente hemos acabado todos los temas de ITO 4, es decir, puedo tomar un examen de ITO 4. ¿Alguna pregunta, duda? Ok, como pueden apreciar en el diseño instruccional, que probablemente mis otros colegas tal vez no lo están llevando de esta manera, y lo hacen de una manera muy simplificada, lo cual me parece incorrecto porque la fisiopatología no es simple, es muy, muy compleja. En todos los libros que les he dado, pues está la complejidad. Por ese motivo es importante aprender la manera correcta para que así cuando ya lleven estos temas en gastrointestinal, que es donde lo van a apreciar, o en cirugía también alguna parte, entiendan cómo funciona, ya que es lo que yo busco, entender cómo funciona y así sea mucho más fácil comprender por qué patología X o patología Y pues funciona como funciona, ¿ya? Dime. Doctor, disculpe, saliendo del tema, entré un poco tarde por problemas de conexión. No sé si me podría considerar a la lista, por favor. Sí, me he dado cuenta con tu micrófono. Por favor. Sí, perdón. Por favor. Por favor, Dime, doctor. López. Disculpe, doctor, yo he tenido muchos problemas de internet y aunque entraba me botaba varias veces de la reunión y es por eso que no he podido decir presente. Si podría considerar, por Ok, favor. ya está. Gracias, Dime, doctor, gracias. Padilla. Doctor, yo también tuve problemas con el internet.